nos provee, Señor. Tú eres el que tiene cuidado de nosotros. Te damos las gracias por todo ello, Señor, y por las cosas que ni siquiera nos damos cuenta, pero que sabemos que tú tienes el control de todo. En esta hora, Señor, venimos una vez más en este lugar para alabarte, para bendecirte como la familia que somos. Queremos alabarte todos juntos, Señor, con un solo corazón. Pero antes de ello también queremos pedirte perdón por nuestras faltas. Sabemos que fallamos, sabemos que pecamos, Señor, y te pido que seas tú examinando nuestro corazón, te pido que seas tú obrando en nuestras vidas, mostrándonos qué debemos de cambiar. Ordena nuestros pasos, ordena nuestro camino, Señor, y te pedimos perdón en esta hora por todo ello, Señor, por todas nuestras faltas. Limpia nuestro corazón, ayúdanos, Señor, a siempre entender y tener una actitud de humillación, Señor, una actitud en la que realmente reconozcamos que te necesitamos, que tú eres el único que puede perdonar, que tú eres el único que puede limpiar nuestras vidas, Señor, que tú eres el que ha pagado el precio y que tienes la potestad, Señor, para poder limpiarnos. Gracias al sacrificio de tu Hijo, Señor. Tenemos un abogado y hoy te pedimos perdón, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor, porque sabemos que tú eres el único, que tú eres el dador de la vida, que tú eres el que abrió el mar, que tú eres el que liberó al pueblo de Israel, Señor, con grandes prodigios, con grandes milagros, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Por eso queremos alabarte, por eso queremos bendecirte, Señor, porque reconocemos que no hay nadie como tú. Reconocemos, Señor, que tú eres el sanador. Reconocemos que tú eres el proveedor. Reconocemos, Señor, que no hay nada que tú no conozcas, que tú todo lo has creado, Señor, y que un día tú volverás por tu pueblo, un día volverás por tus hijos, Señor. Gracias por tu reino, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar en este lugar. Gracias por las personas que nos escuchan en la red, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder esparcir el evangelio, de poder llevar tu palabra, de poder alabarte, Señor, de poder enseñar a las personas. Gracias por cada uno de los que están en este lugar. Queremos alabarte y bendecirte con nuestro corazón, Señor, porque tu palabra dice que buscas adoradores en espíritu y en verdad. Queremos ser de esos, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres el Rey y no hay nadie como tú. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para ti siervo fiel, pues mi vida compró tu amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies, eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Tú eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno ves, tu trono el cielo ves. Seré para ti siervo fiel, pues mi vida compró tu amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies, eres Rey sobre mi corazón. Tú eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Tú eres el Rey que viene a su pueblo. Tú eres el Rey, tú eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya. Tú eres el Rey, tú eres poderoso, tú eres la única razón de nuestra adoración. Aleluya. No hay nadie como tu Señor, tan bueno, tan
fiel, tan poderoso. Gracias por tanta misericordia, gracias por tanto amor, Padre. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Te alabamos, te bendecimos a ti. Aleluya. Sí, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, Señor, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, sí, Señor, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya. Sí, Señor, no hay nadie como tu Padre. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre. Oh, majestuoso, poderoso. Yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte
decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Oh sí, Señor, decirte que te necesitamos, que necesitamos de ti, Señor, de tu presencia, que tú lo eres todo y que no hay nada igual, Señor. Oh, te necesitamos a ti, Padre, queremos más, necesitamos de ti, Señor. Gracias, Padre, aleluya. Oh sí, Señor, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tuya es mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu grande amor, eres mi Señor, mi Salvador. Nuestro Salvador eres tu Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tuya es mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú.
eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios Salvador, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor, aleluya, aleluya. Bendito Dios, bendito eres, digno de toda la gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Y aquí estamos un día más reunidos con el propósito de agradecerte, Gracias, Padre. de bendecir tu nombre, de exaltarte, Señor, de adorarte, reconociendo tu santidad, tu dignidad, tu majestad. Agradecidos por la vida, por tu misericordia renovada, por la protección, por tu paciencia, los beneficios, por tu bondad, Señor. Padre, te damos las gracias por la libertad que tenemos de reunirnos y por el privilegio que tenemos de invocar tu nombre. Gracias, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes mientras meditamos en tu palabra, dándonos entendimiento, revelándote a nuestras vidas en tu voluntad, en tus propósitos, afirmándonos y estableciéndonos en tu voluntad, en tus propósitos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Y todos dicen amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Bendiciones a todos los presentes y bendiciones a todos los que están sintonizando nuestra transmisión en vivo. Y desde ya pues también mis deseos de bendición y de edificación para cualquiera que posteriormente va a detenerse en la meditación de la palabra de Dios. Está de fe de esta persona. En el caso de Moisés hay varias referencias que de alguna manera se podrían dividir bajo el entendimiento de que hay dos niveles de fe, particularmente en la vida de Moisés, y yo creo que es una realidad en la vida de todo creyente. Ubiquémonos y enfoquémonos en esto desde ya. Usted sabe que Moisés fue a visitar a sus hermanos, le vino al corazón, dice, cuando yo era grande, le vino al corazón ir a visitar a sus hermanos. Fue por la fe que él se fue a visitar a los hermanos, quería ver cómo estaban ellos o cómo vivían ellos, no desde la perspectiva del palacio, como un posible heredero del trono del faraón, sino sus hermanos, los que estaban siendo oprimidos o esclavizados. Fue por la fe que Moisés defendió al israelita cuando este egipcio estaba maltratándolo y terminó matando al egipcio. Y él pensaba que los israelitas iban a entender que Dios los iba a liberar por mano de él. O sea, Moisés estaba con un entendimiento claro de las promesas, de los tiempos. Moisés estaba claro hasta con su llamado y con su identidad. Y eso que no había palabra escrita. Recuerde que todo esto había sido nada más transmitido oralmente. Y eso que él era un israelita que había sido criado como un egipcio. Entonces a mí me llama la atención el hecho de que Moisés tuvo fe, tenía un nivel de fe que lo impulsó a actuar de una manera atrevida, aunque no habían grandes estudios bíblicos, grandes enseñanzas de la palabra, sino que simplemente la instrucción, en este caso de su madre, y la tradición oral que revelaba que ellos iban a ser esclavos, que el pueblo iba a ser esclavo durante 400 años. Y Moisés conocía los tiempos, Moisés conocía las promesas, y Moisés conocía su llamamiento. De alguna manera en su corazón había una claridad de su identidad personal.
Y es por esta razón que él actúa por la fe, de manera que trata de poner en paz a los dos israelitas que también están peleando, y es cuando lo avergüenzan, lo confrontan diciéndole que si lo va a matar también igual que como había matado al egipcio anteriormente. Ahora nosotros sabemos a través del libro de Hebreos que ya cubrimos que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y también por la fe Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, pero la clave es que él tenía puesta la mirada en el galardón. Pero hasta este punto es importante, ubiquémonos, 40 años, Moisés no tenía ninguna evidencia sobrenatural, un milagro, una visitación angelical, un encuentro con Dios. Entonces este es el primer nivel de la fe, en el cual yo creo que es una realidad que todos nosotros podemos identificar. Actuamos en fe en base a lo que creemos, a lo que hemos oído, a lo que hemos conocido de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Pero luego viene el segundo nivel de fe. La segunda parte, que es la que vamos a examinar ahora, es el tercer acto de fe narrado en Hebreos, verso 27, capítulo 11, verso 27, donde dice que por la fe dejó Egipto. Luego también por la fe celebró la Pascua. Pero cuando esto sucede, han pasado 40 años, porque usted tiene que ubicarse en la historia y saber que Moisés fue criado por su madre, creció en Egipto, y a los 40 años fue que huyó al desierto después de haber matado al egipcio. Pasa 40 años en el desierto, y cuando tiene 80 es que él regresa para ser usado por Dios como un libertador para su pueblo. Imagínense, él se estaba anticipando en los tiempos. Él sabía que un libertador se iba a levantar y se estaba anticipando en los planes de Dios, en los tiempos de Dios. Pero él regresa 40 años después de haber huido, y ahora sí regresa con la unción, con el respaldo, con la autoridad, y este es el segundo nivel de fe. Todos nosotros tenemos una fe cuando se nos predica el Evangelio y creímos y decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor, confesarlo como nuestro Señor. Decidimos actuar sobre una fe basada en el mensaje que se nos transmitió, sin ninguna experiencia angelical, sin ningún encuentro sobrenatural como el que tuvo Pablo, sin ninguna manifestación tremenda que nos impactara. Decidimos creer y decidimos caminar en esa fe. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros decidimos caminar sobre la fe basada en la información, en el conocimiento del mensaje que se nos predica? Que Dios nos lleva a las experiencias. Y entonces hay un segundo nivel de fe que todos nosotros deberíamos estar experimentando ya, y es el nivel de fe donde ya probamos y comprobamos que Dios es real a través de las sanidades, a través de los milagros, a través de la respuesta a nuestras oraciones, a través de manifestaciones de Dios de diferentes maneras en nuestra vida. Y entonces quiero comenzar plantando eso en su corazón. Tenemos que levantarnos a ese nivel de fe que es más firme, es más sólido, porque ya no está fundamentado únicamente en la información o en el conocimiento que se nos transmitió, sino en experiencias. Cuando Moisés tiene experiencias con Dios, ahora ya no hay nada que lo haga retroceder. Ahora Moisés está firme. Y entonces esto tiene que servirnos a nosotros también. Porque muchas veces nosotros como creyentes hemos experimentado milagros de sanidad, quizás hasta el bautismo con el Espíritu Santo, quizás Dios ha usado nuestra vida con revelación, palabra profética, guianza, de alguna manera, y hemos gustado y hemos experimentado que Dios es real, pero descuidamos nuestra comunión con Dios, y entonces caemos en un desánimo, caemos en un enfriamiento espiritual, en un distanciamiento, y son muchos los que han retrocedido, aún habiendo gustado y experimentado que Dios es real y que su presencia puede sentirse y manifestarse en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros nos enfoquemos en esto y nos afirmemos en nuestra fe. Examinémoslo entonces en la vida de Moisés. Hebreos 11:27 dice que por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora quiero establecer con claridad de que este texto
se refiere al momento en que Moisés ha regresado para confrontar a Faraón, para hacerle saber que Dios le manda decir que suelte a su pueblo, que lo deje libre, que lo deje salir de la esclavitud para poder servir. Este momento en el cual Moisés deja Egipto no es cuando se fue huyendo, porque cuando él huyó, vámonos a Éxodo capítulo 2 verso 14, ahí él tuvo miedo, y estamos leyendo en Hebreos 11:27 que él por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Pero cuando él huyó, cuando él abandonó Egipto, rechazando la gloria de Egipto, rechazando el ser llamado hijo de la hija de Faraón, cuando él huyó porque se estaba adelantando en su llamamiento, en su identidad como libertador, y mató al egipcio, él experimentó el miedo que lo llevó a escapar. Éxodo capítulo 2 verso 14. Dice que cuando él llegó a pacificar a los dos hermanos que estaban peleando, uno de ellos le respondió: ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensan matarme como mataste al egipcio? ¿Qué dice la siguiente frase? Entonces Moisés tuvo miedo. ¿Por qué no está diciendo el verso de Hebreos 11:27 que no tuvo miedo? Porque no es en este punto en el que se está enfocando la actitud de fe y de firmeza de Moisés. En este punto él tuvo miedo cuando él huyó, cuando él tenía 40 años. No tuvo miedo cuando él ya tenía 80, porque había tenido experiencias con Dios, ya había visto la realidad de Dios, ya se había encontrado con Dios, quien le habló desde la zarza que ardía y no se consumía. Ya tenía una asignación, un llamado, un respaldo, una autoridad, y él comenzó a caminar sobre esa autoridad. Pero en este punto de la historia, 40 años, dice que él tuvo miedo, se dio cuenta que lo habían descubierto, y en el verso 15 dice que cuando Faraón supo acerca de que Moisés había matado a un egipcio, dice lo que dice: procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Todo el gran problema que se le vino a Moisés por no haberse quedado en el palacio, por no haberse quedado tranquilo esperando la muerte del faraón y que él se constituyera en el sucesor del faraón. No solamente pierde todo, abandona toda la gloria, riquezas, fama, deleites temporales, como dice la palabra, sino que ahora él se queda sin nada y tiene que huir, sin familia, sin poder estar ni con los familiares naturales, los israelitas. Se va, él tiene que huir completamente, dejándolo todo. Y entonces dice que habitó en la tierra de Madián. Así que claramente entendamos esto a manera de nuestro estudio, de ir escudriñando algunos detalles, que la frase de que Moisés no tuvo miedo de la ira del rey, de Hebreos 11:27, no se refiere a cuando él tuvo que huir. Se refiere a cuando él regresó con poder, con autoridad, habiendo sido asignado por Dios para desarrollar la tarea como libertador. Entonces examinemos esto que traté de compartirles al inicio. Dos niveles de fe. El nivel de fe básico, el cual está fundamentado en nuestro caso en que el Evangelio nos fue presentado, se nos presentó a Cristo como el Cordero que quitó el pecado del mundo, se nos presentó a Cristo como el único Salvador, como el único en cuyo nombre hay perdón de pecados, y creímos. Pero luego hemos avanzado años y hemos tenido experiencias con Dios, hemos sido bendecidos por Dios de muchas maneras, o solamente yo. Todo, ¿verdad? Hemos sido bendecidos, Dios se ha manifestado, ha mostrado que Él es real, y entonces esto nos lleva a otro nivel de fe. Y ahí tenemos que permanecer, en ese nivel de fe de las experiencias. Yo recuerdo una de mis primeras experiencias en la realidad de comprobar la palabra de Dios en una iglesia donde no se creía sobre los diezmos fue esta. Yo conocí el ministerio de enseñanza de agua viva cuando todavía éramos miembros de la iglesia bautista.
Y a través del ministerio de enseñanza de agua viva yo conocí acerca del poder de la siembra y de la cosecha y de la diferencia entre las ofrendas y los diezmos. Era algo que no se enseñaba, al igual que muchas otras cosas más en la iglesia bautista o en la iglesia de la Misión Centroamericana, que es lo mismo. Ahí no se enseña sobre fe, sobre autoridad, sobre unción, Espíritu Santo, no se enseña nada de eso. Pero habiendo yo conocido sobre este asunto de las finanzas y siendo un miembro de la Misión Centroamericana, yo recuerdo que yo tomé la decisión de honrar a Dios, como dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros. Entonces yo comencé a oír de la palabra y decidí practicarlo, y fue algo tan tremendo porque yo recuerdo que la quincena que yo decidí diezmar, en la siguiente quincena me habían aumentado el sueldo. Entonces yo estaba así como sorprendido. No, hombre, o sea que la palabra funciona, Dios es real. Y podríamos hablar de años de experiencia de sanidad con los hijos, con mi esposa, en lo personal, de provisión, de protección, de ser guardados de la muerte, del respaldo de Dios, ministrando gente endemoniada, viendo milagros y tantas cosas que son las que en lo particular, en lo personal, me hacen establecerme y enfocarme en lo que dividí en la vida de Moisés como el segundo nivel de fe, el nivel de las experiencias. El nivel donde ya Dios es real y usted sabe que Dios es real. Y entonces puede, al igual que como Pedro, decirle al Señor: Señor, ¿y a quién más iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si solo tu palabra es verdad, si solo tu palabra es fiel, si tu presencia es real, ¿para dónde nos vamos a ir? Si ninguna religión puede ofrecer lo que el Señor ofrece, ni puede cumplir como el Señor cumple su palabra en base a su fidelidad. Entonces podemos hablar de esos dos niveles de fe. El nivel de fe de Moisés, que lo llevó a actuar sin temor. Ahora, nosotros encontramos en la Biblia que el Señor Jesucristo en algunas ocasiones le dijo a la gente: no temas, cree solamente. Y esto es un principio espiritual. Cuando usted cree, no tiene miedo. Pero cuando usted tiene miedo, no cree. Porque es como que no pueden existir las dos cosas a la vez. O usted cree o usted tiene temor. Y entonces vemos que la declaración relacionada con Moisés en el verso 27 es: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Como estaba caminando en fe, él no podía tener temor. Nadie puede tener fe y tener temor a la vez. Es como la ley de física: dos materias no pueden ocupar un mismo espacio. Entonces usted no puede tener temor y fe, sino que tiene que echar fuera el temor y caminar en fe. Esa es una decisión. Entonces Moisés ahora está caminando por fe, y él no tiene temor de la ira del rey. Él no tiene temor. Y la Biblia hace una declaración bien importante: porque se sostuvo como viendo al invisible. En este punto de la historia y a estas alturas de la edad de Moisés, él ya conocía al invisible. Él sabía que Dios era invisible, pero sabía que Dios era real y se manifestaba. Y ese es el segundo nivel de fe, hermanos, al que todos tenemos que avanzar. El nivel de sostenernos no viendo los problemas, las dificultades, las necesidades, sino mirando la manifestación de Dios en medio de las circunstancias, creyendo en su palabra, en sus promesas y en sus planes, sabiendo que Él es fiel y que Él va a cumplir lo que Él ha prometido, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces Moisés no tuvo temor, porque estaba caminando en fe. Y es que la fe anula el temor, y también viceversa, no lo olvide. Quizá una forma de comprobárselo bíblicamente fue la experiencia de Pedro. Pedro vio al Señor Jesús caminando sobre el agua, y entonces, siempre atrevido, Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, le manda que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor lo llama: Pedro, ven. Y Pedro salió de la barca. Tremendo, hermano. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas.
Y me imagino que Pedro en ese momento se sintió, ¿verdad?, de una manera privilegiada. Era como que el más espiritual de todo, porque a nadie más se le ocurrió pedirle al Señor poder caminar sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Pero ¿qué dice la Escritura? Que viendo las olas, viendo el viento, viendo lo que estaba a su alrededor, tuvo miedo. Se detuvo en la fe y le dio lugar al temor. Y esto es una experiencia continua en nuestra vida, hermano. Las circunstancias son la base para nuestro temor, pero la palabra de Dios son la base para vivir por fe. Y en nuestra decisión seguir viviendo por fe o caernos, bajarnos al nivel de lo humano, de vivir por vista. Y por eso Pablo dice que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Y entonces ahí se confirma el principio. ¿Cómo es que Moisés no tuvo temor de la ira del faraón? Porque estaba caminando por fe en el Dios que se le había revelado. Estaba caminando con una convicción tremenda, sabiendo que el Dios invisible que había conocido era real y estaba con él. Ahora a nosotros nos pasa, ejemplo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días del fin del mundo. Pero ¿cuántas veces usted se ha sentido solo? ¿Se ha sentido abandonado? Ahora, Dios es fiel a su palabra, amén. Dios es fiel y Dios no falla a su palabra. Él nunca nos va a dejar solos, pero nosotros nos hemos sentido solos. Nosotros nos hemos sentido muchas veces así como que abandonados, ignorados, porque nos bajamos al nivel de lo natural, de la percepción de lo que nuestros sentidos nos están informando, la información que percibimos, y en base a eso muchas veces tomamos nuestras acciones o nuestras decisiones. Cuando somos llamados a vivir por fe, porque eso es parte del nivel de la vida nueva, de la vida espiritual. Ahora, interesante que la frase que se sostuvo como viendo al invisible se traduce en nuestras versiones de esta manera: siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Piensen esto: él siguió firme en su determinación de sacar al pueblo de Israel, negociando con Faraón, porque el Faraón les dijo: vayan y regresen. Pues ¿cómo que vayan y regresen? Les dijo: nos vamos a ir y no vamos a regresar. Vayan y dejen a sus niños. ¿Cómo que vayan y dejen a sus niños? Les dijo. Si usted lee toda la historia de Moisés, es interesante la confrontación y todo el conflicto que hubo. No es cuestión de que Moisés llegó, las 10 plagas pasaron en 10 días y a la semana siguiente ya estaban fuera. No, hermanos, tomó tiempo. Y Moisés tuvo que confrontar al faraón y tratar con esa terquedad de ese hombre que no quería dejar ir al pueblo y que terminó incluso hasta amenazándolo a él. Entonces, ¿cómo es que Moisés pudo estar firme? Porque él actuó como que si estaba viendo al Dios invisible. Su actitud de fe fue: Dios es real, yo he hablado con él, él me mandó, yo no vine porque yo quería venir. E incluso agreguemos esto: no estoy actuando como lo hice hace 40 años, precipitadamente, creyendo que van a entender que yo soy su libertador, sino que ahora vengo realmente en el nombre de Dios que se me ha aparecido, y vengo con su respaldo y con su autoridad. Y entonces él se pudo parar de una manera más firme. La frase "porque se sostuvo como viendo al invisible" se traduce en otra versión: se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Hermanos, así es como nosotros tenemos que vivir, como que estuviéramos viendo al Señor Jesucristo resucitado. No lo miramos, pero tenemos que actuar como que si lo estuviéramos viendo. Es decir, ¿cuántos creen que es una realidad que Él resucitó? Que está sentado a la diestra del Padre y que Él va a volver. Ahora, nosotros sabemos por la palabra que era necesario que Él fuera recibido arriba hasta la consumación de los tiempos. O sea, Dios tiene tiempos determinados. Y así como hubo un momento para la manifestación del Señor en la carne, hay un momento para su manifestación en el arrebatamiento de la iglesia. Hay un momento específico para su manifestación para establecer el reino. Nosotros lo sabemos por la palabra y tenemos que caminar en fe en la palabra, pero habiendo experimentado la realidad de su presencia, de su respaldo, cada día tenemos que vivir como que si viéramos que Jesucristo ha resucitado.
Solo lo creemos porque se nos predicó, pero tenemos que aprender a vivir en ese nivel. Un ejemplo de cómo esto puede ser una realidad: lo que sucedió cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo y encontraron al paralítico. El paralítico fue sanado. Cuando Pedro se fijó en él, se detuvo en él, el hombre estuvo atento esperando para recibir algo, y viene Pedro y declara la famosa frase: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y el hombre fue sanado. Se crea un gran conflicto, comienzan a confrontar a los apóstoles, y el apóstol Pedro aprovecha para una predicación tremenda y les dice, entre otras cosas: ¿y por qué ponen su mirada en nosotros? Como que si por nuestro poder o nuestra piedad hubiéramos sanado a este. Y les dice, parafraseándolo en una versión personal, les dice: sí, que este está sano completamente, porque Jesús, al que ustedes mataron, Dios lo ha resucitado. Dios lo ha resucitado. Y como evidencia de que Él ha resucitado y que está vivo, Él es quien ha sanado a este hombre, y por eso es que Él está completo y sano en la presencia de todos ustedes. O sea, ¿cuál era la evidencia de que Jesús estaba vivo? La evidencia era la sanidad del cojo. Es como este otro asunto. Mire, ahora vivimos un tiempo de tanta confusión doctrinal, tanta enseñanza. Da tristeza, a mí realmente me da tristeza oír tantas cosas, porque hay predicadores que agarran un texto y comienzan a hablar lo que se les ocurre. Y hay otros que comienzan a hablar de la palabra, tuercen la palabra, la conectan de una manera que no tiene sentido, y la gente está siendo alimentada de esa forma. Yo mejor prefiero ir conectando la Escritura donde sí realmente tiene sentido, y el Espíritu Santo da testimonio que estamos alineados con lo que es la sana doctrina, fundamentada, respaldada por varias Escrituras, y no de una manera aislada ni antojadiza. Pues viviendo ahora en ese ambiente donde hay tanta confusión, hay tantas enseñanzas, tantos videos, y hay uno que se llama El Rudo Despertar, de un supuesto israelita, que le enseña a los cristianos, los sacude en su fe, y enseña cosas como, por ejemplo, los cristianos se van a quedar esperando el arrebatamiento. Escribe cosas como, por ejemplo, el nombre de Jesús no es Jesús, el nombre de Jehová no es Jehová. Y entonces crea controversia. Y yo me detuve en el video sobre el nombre de Jesús, porque surgen por ahí los mesiánicos que dicen que en realidad no es Jesús, sino que es Yeshua. Y algunos lo hacen hasta con una expresión así un poco gutural, ¿verdad? Yeshua HaMashiach. Y le hacen una expresión así para decir, es que ahí se está hablando con el verdadero Hijo de Dios. Y entonces comienzan algunos hermanos cristianos un poco maduros y le dicen: pues mire qué tremendo es que yo he echado fuera demonios en el nombre de Jesús. Y Jesús responde: así que hay poder en el nombre de Jesús, aunque usted diga que ese no es Jesús. Y otro le pone, ¿verdad? Hemos recibido sanidad, hemos experimentado milagros cuando hemos clamado en el nombre de Jesús, y usted está diciendo que el nombre de Jesús no sirve porque ese nombre es un nombre, es otro nombre que no tiene ningún valor ni ningún significado. Entonces, así como el apóstol Pedro, cuando fue sanado el paralítico, puso como evidencia de la resurrección de Cristo que el paralítico estaba sanado, nosotros podemos tener como evidencia de que Jesús es el Señor, que hay milagros que suceden en su nombre, cuando nosotros vemos las experiencias que hemos tenido, cuando hablamos del respaldo en las maneras diferentes en las que Dios ha obrado en nuestra vida. Y eso tiene que fundamentar nuestra fe de manera que no retrocedamos. Así que tenemos que vivir de esa forma, hermanos, como si estuviéramos viendo, en el caso de Moisés, al Dios invisible, en el caso nuestro, como que si estuviéramos viendo a Jesús resucitado, así como cuando Esteban lo vio sentado a la diestra de la gloria de Dios. Así tenemos que vivir continuamente. Ahora, esto me lleva a mí al entendimiento de la importancia de la visión espiritual. Es importante, hermanos, dentro de nuestro crecimiento espiritual, y eso es parte de la necesidad de llenarnos de la palabra para ir creciendo. Es importante detenernos en dos detalles. Según el verso 26, Moisés
abandonó las riquezas de Egipto, la gloria de Egipto, la fama, el poder y todo lo que él pudo haber alcanzado. Y hay una frase clave, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y según el verso 27 acabamos de leer, que él no tuvo temor de la ira del faraón, porque él se sostuvo como viendo al invisible. Los dos versos, el 26 y el 27, y bueno fuera que usted en su Biblia lo subrayara, y por eso es la importancia de tener Biblias todavía, ¿verdad? Para poder marcarlas y tomar nota. En el verso 26 se dice que él tenía puesta la mirada en el galardón, y en el 27 dice que él estaba mirando al invisible. Entonces, qué importante, hermanos, es tener nuestros ojos espirituales abiertos. Qué importante es aprender a mirar por fe. Qué importante es aprender a enfocarnos en este mundo material con los ojos de la fe. El apóstol Pablo da instrucciones en ese sentido. Dice que no miremos nosotros las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales. Dice el apóstol Pablo que pongamos la mira en las cosas de arriba, porque esas son eternas. Entonces somos instruidos por la palabra a vivir de una manera diferente. Una manera de ejemplificar esto en otro ambiente es la manera en que los pilotos dirigen los aviones. Contrario a cuando uno maneja en la tierra, que uno puede ir viendo la carretera, las curvas, uno puede ir viendo si la calle es recta, o uno puede ir viendo si hay una empinada o una bajada. En el avión los pilotos no saben a qué altura van. Los pilotos tienen que apoyarse en lo que los instrumentos dicen. Los instrumentos dicen la altura a la que van. Los instrumentos dicen los vientos y la fuerza del viento y de qué dirección vienen. Los instrumentos le indican a qué velocidad están ellos avanzando. Los instrumentos son los que le dan la información y ellos tienen que confiar. Su vista les podría fallar pensando que detrás de algunas nubes como que hay una montaña. Pero si el instrumento no dice, el radar no dice que hay montaña, ellos tienen que seguir recto. Entonces, así como los pilotos tienen que aprender a confiar en los instrumentos del avión, nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios, en la revelación de la palabra, la información que nos da la Biblia. ¿Hay alguien que se emociona con eso, que lo está recibiendo? Tenemos que aprender a confiar en el instrumento que es la Biblia, que nos da toda la información que necesitamos. Es por la Biblia que sabemos que la paga del pecado es muerte. Es por la Biblia que sabemos que el Señor viene pronto y su galardón consigo para recompensar a cada uno según su obra. La Biblia nos da información en la cual nosotros podemos confiar. Y cuando confiamos en ella, nos encontramos caminando por fe. Nos encontramos viviendo por fe. Pero cuando usted abandona la Biblia, las promesas, la palabra de Dios, comienza a caminar en lo natural, con una mente natural. Y ahí es donde está nuestro fracaso. Así que nuestro éxito está en poder caminar espiritualmente, en poder desarrollar esa visión espiritual y mantener nuestros ojos espirituales abiertos. Si de Moisés se dice en el verso 26 que él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, si él tenía su mirada puesta en la eternidad, en la gloria, en el reino, nosotros también tendríamos que desarrollar un estilo de vida similar, poniendo nuestra mirada, nuestro pensamiento en la Nueva Jerusalén, en que Dios nos ha llamado a su gloria eterna, en que esté escrito en la palabra que cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a como Él es, porque seremos transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como Moisés tenía su mirada puesta en el galardón, nosotros también, hermano. La razón por la cual muchas personas dejan de perseverar, la razón por la cual muchos cristianos han retrocedido, es porque llegan a un punto donde ya no creen si de verdad habrá vida eterna, si de verdad habrá herencia reservada en los cielos, si de verdad habrá vida después de esta, si en realidad hay un infierno o un cielo. Entonces, cuando la gente deja de mirar
en lo que se nos ha puesto por delante, la gente ya no encuentra razón para perseverar, congregarse, servir, guardarse, mantenerse sin mancha, como dice la palabra, que es la verdadera religión para Dios. Mantenerse sin mancha en este mundo y visitar a las viudas y a los huérfanos, o sea, la misericordia y la santidad. Mucha gente deja de perseverar por esta sencilla razón: ya no están mirando el galardón. Y entonces comienzan a mirar esta vida, este mundo, los problemas o los deleites y las riquezas y los bienes materiales que pueden conseguir. Pero Moisés es un ejemplo, pero el máximo ejemplo en el Antiguo Testamento, porque él dejó toda la gloria y todas las riquezas de Egipto por algo que para él era intangible, no lo podía tocar, pero él sabía que era real. Y ya en el Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo hace lo mismo. El apóstol Pablo, habiendo tenido el encuentro con el Señor y llegando al punto de entender, de saber que Dios era real, que el poder que le había sido dado, la unción que le había sido dada al Señor Jesucristo, Él la impartía hacia sus siervos, y que Él mismo había sido constituido siervo de Jesucristo, respaldado por el Señor, lo lleva al punto de decir que Él considera todo como basura para poder ganar a Cristo. Entonces, hermano, la gente con una mente espiritual está bien enfocada, tiene su mente, sus ojos puestos en la gloria, en el galardón, en la herencia, en el llamamiento, en las promesas de Dios. Y sí, tenemos una vida natural, sí hay que criar hijos, sí hay que seguir con las responsabilidades y aún con los deleites de este mundo, pues la palabra dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sí, podemos vivir una buena vida aquí y ahora, pero a través de la palabra podemos aprender cómo accesar a la gloria venidera, cómo accesar a la vida eterna por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, caminar de acuerdo a la revelación de la palabra. Entonces, en el caso de Moisés, podemos concluir que él tuvo temor al huir. Él tuvo temor después de que su hermano israelita lo descubrió, que había matado a un egipcio. Él tuvo temor y huyó. Pero él no tuvo temor cuando regresó en el poder de Dios, con la asignación divina, para sacar al pueblo. Ahora él tenía fe en el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque en este punto de la historia, 80 años ya de edad, para él Dios era real. Él ya había experimentado la realidad de la presencia de Dios. Él tenía experiencias con Dios que eran grandes ya a esa altura de su vida. Y entonces la oposición que él experimentó ya no significó nada. Según la Biblia, en Éxodo capítulo 7, verso 12, interesante darnos cuenta que hubo una oposición, los poderes de las tinieblas contra el poder de Dios, los siervos de Satanás contra el siervo de Dios. Según el verso 12 de Éxodo 7, los magos del faraón, los hechiceros, convirtieron en serpientes también sus varas. Y esto es algo tremendo, hermano, que yo me pongo a pensar, bueno, ¿y aquí qué es lo que realmente sucedió? O sea, literalmente ellos tuvieron también el poder similar al que Dios le había dado a Moisés de convertir su vara en serpiente. ¿O fue un engaño? ¿Fue una cuestión de apariencias? ¿O realmente convirtieron las varas en serpiente? Fue tal el poder que el diablo estaba manifestando en ese punto, que hay una confrontación del poder de Dios, de parte del poder de las tinieblas. Y Moisés está ahí dándose cuenta que la cosa no va a ser fácil. Dios lo ha enviado, Dios lo ha comisionado, Dios lo está respaldando con una autoridad tremenda. Dios le hace saber que van a haber señales, milagros respaldándolo. Pero no es fácil la lucha, porque él se encuentra con la oposición satánica. Y no termina ahí. Según Éxodo 7, verso 22, Moisés tocó las aguas y las aguas se convirtieron en sangre. Y los peces se murieron. Y las aguas de la fuente se convirtieron en sangre. Pero también
Los magos hicieron lo mismo, los hechiceros hicieron lo mismo. Y entonces, bueno, ¿y cómo fue? Pues hicieron algo de química o de nuevo brujería, el respaldo satánico. Y aquí la idea que se nos presenta es que había un poder diabólico oponiéndose a las manifestaciones del poder de Dios. Es como cuando se está liberando a un endemoniado. El diablo va a tratar de oponerse. Y van a haber ciertas manifestaciones o acciones de parte del enemigo para detener al creyente, para atacar al creyente, a fin de que el endemoniado no sea liberado. Hay una lucha. Y por eso Pablo, hablando de esa realidad, dice, es que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Y él habla de la realidad de esa lucha espiritual, de la cual la mayoría de cristianos evangélicos está inconsciente. Porque su lucha continua nada más es por la vida natural. No hay un enfoque espiritual, no hay un entendimiento de que todo lo que la Biblia revela es verdad. Y que a través de la lupa de la Biblia nosotros podemos ver la realidad de ese mundo espiritual. Entonces vemos que los hechiceros hicieron lo mismo. En Éxodo 8, verso 7, se nos narra también el detalle de que Moisés trajo por mandato divino la plaga de las ranas. Del río subieron ranas. Y según el verso 7 del capítulo 8, los hechiceros también hicieron lo mismo. Mire, yo le pregunto, ¿y usted no se decepcionaría si Dios lo hubiera llamado para hacer milagros y se da cuenta que los otros también hacen los mismos milagros que usted? Hay una lucha de poder. Y de hecho esto tiene que servirnos para entender algo. Muchos cristianos se detienen en su caminar con Dios porque no están experimentando la victoria que se suponía que iban a conseguir, y entonces dejan de presionar, dejan de caminar en fe. Pero tenemos que entender una verdad espiritual, y es mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y tenemos que aprender a caminar en fe sobre esas verdades, sobre esas revelaciones, hermano. Porque el no hacerlo es lo que ha causado que muchos cristianos sean derrotados. No es que Dios no sane, no es que Dios no bendiga, no es que Dios no oye, no es que Dios no quiere manifestar su voluntad, su buena voluntad en la vida de algunas personas, porque Él no hace excepción de personas. Somos nosotros los que no estamos vestidos de toda la armadura de Dios. Somos nosotros los que no estamos preparados cuando el día malo viene. Somos nosotros los que no somos hacedores de la palabra, sino solamente oidores. Somos nosotros los que dudamos, creemos, y la palabra dice que el que duda y cree ni piense que va a recibir algo del Señor. El problema no es Él ni su palabra, somos nosotros. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que lo que está escrito con respecto a este conflicto espiritual viene a ser como un ejemplo de la realidad individual para cada creyente. No es sin luchas que se conquistan, que se poseen las promesas. No es sin obstáculos. Es como la tierra prometida. Dios le había dicho que se las iba a dar, pero habían gigantes. Entonces ellos tenían que creer que Dios había dicho que esa tierra era de ellos, y tenían que creer que ellos tenían el poder para derrotar los gigantes. Pero ¿qué dijeron 10 de los 12 espías? No podemos. ¿Qué estaban diciendo? Lo que Dios ha dicho no es verdad. Así es como vive la mayor parte del evangelio. Es que lo que está escrito yo creo que es simbólico. Es que lo que está escrito yo creo que era para tiempos antiguos. Es que lo que está escrito no hay que tomarlo así tan literal, hombre, sino que nada más son, ¿verdad?, detalles así como para inspirarnos. No, hermano, hay que abrir los ojos espirituales y entender el conflicto en el que vivimos, pero sobre todo entender quién es nuestro respaldo, quién es nuestro ayudador. Así que resulta que en el verso 7, capítulo 8 de Éxodo, los hechiceros también trajeron ranas. Entonces ya a estas alturas yo me pongo a pensar, Moisés definitivamente que tenía que estar firme en su convicción de la realidad de Dios respaldando su vida, porque está encontrando mucha oposición. Es como cuando al creyente le va mal y alguien dice, no, es que al hermano le está lloviendo sobre mojado. Se le murió un pariente, le quitaron el trabajo, tuvo un accidente, está enfermo, y tras una cosa, otra, y aparece un impío por ahí diciendo, ¿y dónde estará su Dios?
Y entonces el creyente tiene que aprender a pararse firme y saber que su Dios está donde siempre ha estado, sentado en su trono, gobernando con toda la autoridad, preparando la victoria de su Hijo, preparando la manifestación a favor de su Hijo. Pero es un asunto de retener la fe, de mantenerse. Entonces, hermanos, la historia de Moisés, que uno la conoce así como bien superficialmente, tendríamos que aplicarla a nuestra vida, como he tratado de ir haciendo con cada personaje, porque las obras de fe de cada uno de estos personajes de Hebreos 11 nos muestran diferentes escenarios, nos muestran que actuaron en fe en diferentes circunstancias, pero de alguna manera se pueden aplicar a nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo. Y en esta noche el enfoque es que aunque haya oposición, usted tiene que saber que Dios está con usted y que Dios va a cumplir su propósito en su vida. Así que los hechiceros también trajeron ranas, pero llega un punto donde el enemigo ya no puede avanzar. Dios le da la instrucción a Moisés y le dice que lance polvo al aire y que el polvo se va a convertir en piojos. Ahí topó el diablo, hermano, porque el diablo no puede crear nada. El diablo es un imitador, pero el diablo no puede crear nada. Sepa eso, el diablo no puede crear nada. Hay un Dios todopoderoso que puede crear todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas, pero el diablo no puede crear nada. Entonces, dicho de una manera dura, el diablo no puede crear pero ni un piojo. Cuando se llega al punto de que Dios convierte el polvo en piojos, los hechiceros ya no pueden hacer nada. Y ahora Moisés se da cuenta que Dios está llevando a un clímax la manifestación de su poder para humillar a sus enemigos. Entonces reciba eso de una manera personal. Dios está obrando, Dios está trabajando a favor suyo. ¿Cuántos recuerdan que Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo? Sepa eso, Dios está trabajando, Dios está obrando. Siga esperando, siga confiando, siga obedeciendo y siga diciendo amén a cada una de esas cosas, hermano, esperando la manifestación de Dios a favor suyo, porque el diablo tiene un límite, pero Dios no. El diablo está limitado, así que no pudo convertir, los hechiceros no pudieron convertir el polvo en piojo. Ya me los imagino yo agarrando polvo y tirando: conviértanse en piojo, y nada, y van a agarrar, y van a intentar, y nada, no hubo para ni un piojo, no pudieron. Y luego, si usted estudiara el resto de capítulos que nos hablan de todas las manifestaciones, la manera en que se dieron, los detalles, usted ya sabe que son 10 plagas. Fueron 10 plagas las que se ejecutaron en Egipto por medio de Moisés. Pero ahora Moisés tenía una fe firme, no era una fe superficial, no era una fe basada como cuando Job, teniendo la experiencia de la realidad de la presencia de Dios confrontándolo, Job tiene que humillarse y decirle: es que yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entienda aquí dos niveles. El nivel de la fe basada en que hemos oído acerca de Jesucristo, y el nivel de la fe basada en Él me ha tocado, como decía el canto de Marino. Él me ha tocado, conozco su realidad, conozco su presencia. ¿Hay alguien que me está entendiendo, hermano? Con unos 3 que me entiendan me conformo, no vine de por gusto esta noche. Una cosa es que usted crea porque oyó, pero la otra cosa es que usted está firme en su creencia porque ahora ha experimentado la realidad de Dios. Usted clamó y Él le respondió. Usted esperó en Él y Él lo sacó de la condición en que estaba. Usted vio la victoria, vio la manifestación de Dios a favor suyo. Y es bueno, hermano, hacer memoria de las veces en que Dios se ha manifestado en nuestra vida para darle gloria. Dios se ha manifestado de tantas maneras. Y es bueno, como le digo, que uno se detenga a pensar cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha obrado. Déjeme tomar un minuto para contarle una bien interesante. Cuando yo me cambié de trabajo, a mí me querían poner en una posición que implicaba tener que remover a una persona que estaba ahí antes que yo y que tenía la experiencia en el manejo de la máquina. Y me dice el dueño de la empresa: lo hemos contratado con la intención de que usted se haga cargo de esto, esto, esto y esto. Y mi intención es: yo no quiero a fulano ahí, así que hágase amigo de él, sáquele toda la información que pueda,
aprenda cómo se manejan todas las cosas, y cuando usted me diga que está listo, le damos la patada y se va. ¿Cómo cree que me sentí yo como cristiano evangélico? Me estaba mandando a fingirle amistad, a ser hipócrita, sacarle toda la información, y luego lo iba a ir a vender. Luego lo iba a ir a entregar para que lo despidieran. Y yo entro en un conflicto, ¿no? Padre santificado, yo necesito que este hombre me ayude, pero que me ayude de buena voluntad. Y yo no puedo ir fingiéndole amistad y queriéndole sacar todo. ¿Y con qué cara yo después voy a vivir sabiendo que yo soy el causante de que lo despidan? Y yo entré en oración. Yo le pedí al Señor que me ayudara, que yo no hallaba qué hacer. Y el dueño me llamaba cada cierto tiempo. ¿Qué tal? Me decía, ¿ya estuvo? No, le decía yo, todavía no, le decía. Porque yo estaba en ese gran conflicto de que en el momento que yo le dijera sí, él iba a echar a la persona. Y Dios ha sido tan precioso, hermano, y como le digo, solamente una historia de tanta. En ese asunto de la oración y de la dependencia de Dios, y con la presión del jefe de que me pusiera las pilas para poder sacarle toda la información que se necesitaba para despedirlo, un día esa persona se me acerca y me dice, mire, señor Cornejo, quiero pedirle un favor que lo voy a agradecer toda la vida. Dígame, le dije. Mire, me dijo, haga que me echen, me dijo. Mire, hermano. Y yo me quedo sorprendido. ¿Qué le digo? Así como que dice, ¿estaré oyendo bien? Haga que me echen, me dijo. ¿Cómo así? Le digo. El favor que quiero que usted me haga es que me pongan mal. Yo le puedo contar a usted todo lo que usted quiera saber, me dijo. Pero es que, mire, hermano, me gozo de ver cómo Dios realmente ha orado. Yo le puedo dar a usted toda la información que usted quiera saber, pero por favor, haga que me echen. Quiero que me den mi dinero, quiero irme de aquí. ¿En serio? Le digo. Sí, me dijo. Y como le dije, me dijo, se lo voy a agradecer toda la vida. Imagínese que a usted le digan de esa manera. Y le van a agradecer toda la vida. Todavía me está agradeciendo porque le echaron. Hasta el día de hoy. Y entonces, mire, yo gozándome en el Señor, hermano, de ver cómo Dios había obrado a favor mío, no me había comprometido a mí. Llego después de haber tenido un par de reuniones con él y haber consultado sobre los detalles que yo tenía que saber sobre la maquinaria, y entonces voy donde el dueño. ¿Qué pasó? Me dijo. Ya le dije yo. Eso me llega, me dijo el hombre. Pues dígale él mismo, me dijo, a ese fulano, que ya no lo queremos. ¿No lo va a despedir usted? Le digo. No, si usted es el jefe, dígalo. Entonces ya llego yo, imagínense todavía, vaya, ya conseguí que lo echen. O sea, yo quedé bien por los dos lados, hermano. Dios hace unas cosas maravillosas, hermano. Y por eso le digo, trate de recordar de qué manera Dios ha manifestado en su vida, para que no vivan en el nivel de oídas que había oído, sino en el nivel de las experiencias. Eso fue lo que causó que Moisés, a pesar de que Faraón lo amenazó, se pueda decir lo que leímos en el verso 27, que él no tuvo temor de la ira del Faraón. Éxodo 10:28 dice esto: y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. O sea que el faraón amenazó a Moisés, hermano. No era cuestión de que así nomás Moisésito llegaba bien fuerte y bien poderoso y todos lo respetaban, no, lo confrontaron, y este malvado todavía lo amenazó de muerte. Y entonces Moisés le responde, bien has dicho, porque no voy a ver más tu rostro. Pero él sabía, no porque le iba a matar, sino porque sabía que Dios lo había encomendado para cumplir la tarea. Entonces cuando llegamos a Éxodo 14:1, que es donde se cumple que él salió de Egipto sin temer la ira del rey, fue porque Moisés, por la fe, ya sabía que Dios iba a derrotar al faraón. Mire, el tiempo se me acabó, ya no puedo seguir con que celebraron la Pascua, eso se va a quedar para más adelante. Vamos a tener que concluir con esto. Pero el asunto es que Moisés llega a tal nivel de fe por sus experiencias con Dios, que él está anticipadamente proyectado, y voy a decir yo, celebrando, sabiendo que el faraón que lo ha amenazado, que lo va a matar, en realidad es quien va a terminar derrotado. Porque en Éxodo 14:1 Dios le habló a Moisés y le dijo, decirle a los hijos de Israel que den la vuelta
O sea, ellos iban en una ruta. Y Dios les dice que giren y que acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Fue Dios quien nos llevó frente al mar. No es que Moisés se equivocó, no es que andaban perdidos y no hallaban para dónde escapar. Dios los llevó enfrente del mar, porque ahí Dios iba a ejecutar el milagro más grande después de las 10 plagas. Y Dios le dijo esto a Moisés: delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Verso 4: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Ya no tengo tiempo para seguir emocionado con ustedes, hermano. Yo me voy a ir a emocionar yo solito en la casa. Pero fue Dios quien llevó al pueblo de Israel enfrente del mar para efectuar la manifestación gloriosa de abrir el mar para poder sacar a su pueblo. Si usted está en una situación terrible ahora, una dificultad que usted aparentemente en lo natural no hay salida, sepa, Dios es poderoso para hacer camino donde no lo hay. Y que si estamos aprendiendo sobre la fe, es para agitar nuestra fe interior. No es un asunto, hermano, de recordar versos, de memorizar escritura y de saber de la historia. Es de conocer principios y vivir por esos principios de la palabra. Así que concluyo aquí porque tenemos que terminar, no porque no quisiera. Oramos. Padre, gracias. Gracias por la vida. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu obra a favor nuestro, Señor. Gracias porque a través de tu palabra somos alimentados, somos bendecidos, somos edificados, somos animados a continuar adelante. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te pedimos que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra, que tu Espíritu Santo nos haga aplicarla con sabiduría, con entendimiento, de manera que podamos honrarte, glorificarte con nuestras acciones de fe, con nuestros actos de fe, con nuestra confianza puesta en ti. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la alabanza, y todos dicen amén.